No hoy. No hoy. Dios está trabajando en medio del cuerpo. Dios está haciendo algo en medio de la iglesia en general. Dios está haciendo algo en medio de nuestros hermanos amados. Créalo. Dios está haciendo algo en tu corazón, en mi corazón. Dios ha estado tratando con nosotros todo este tiempo. Por eso no nos perdamos de lo que Dios está haciendo. Por eso no nos desconectemos de lo que Dios está haciendo. Por eso no quitemos nuestra mirada del Señor. No dejes que nada te distraiga. Cosas van a venir a distraerte. Siempre hay cosas que van a venir a distraerte. Pero no permitas que nada te distraiga. Mantengámonos atentos al Señor. Mantengámonos atentos a su presencia. Que nada te distraiga ni te robe lo que Él está haciendo en tu vida, en mi vida. Dios es fiel. Dios es fiel. Y eso, mira, si solo entendiéramos esto tan simple, Dios es fiel, debiéramos ser gente que estuviera gozosa siempre. Porque no importa lo que pase, Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Gracias, Jesús, por tu fidelidad sobre nuestra vida, porque su palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. ¿Por qué dice eso la palabra? Para que no haya nada que te distraiga de recibir de lo que Dios tiene para ti. Por eso dice, aunque tú seas infiel, Él siempre permanece fiel. O sea, si Él dice que Él te ama, nada lo va a hacer cambiar en su manera de pensar. Aunque te rebeles contra Él, aunque hables en contra de Él, Él no deja de amarte. Su amor es incondicional. Porque Él es fiel. Él es fiel a su palabra y muchos hemos gustado eso. Lejos de Dios, metidos en la porquería, clamamos a Él y Él responde. Porque su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera conoces. Como dice alguien por ahí, cuando después supe yo la escritura, el número de teléfono de Dios, 33.3. Jeremías 33.3. Y dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera conoces. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que se levante el clamor en tu vida al Señor, porque tendrás respuesta del Señor. Si has clamado por una situación, si has clamado por una situación delante de Él, solo tienes que esperar la respuesta. Porque marcaste su teléfono. Marcaste 33.3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. Este es el corazón de Dios. Tengo mucho grave, parece yo, me siento retumbar, ¿o no? ¿O soy yo que estoy con rebote en la orejita? Yo, soy yo, ya, ok. Gracias, Señor. Es difícil, es fácil predicar, es difícil seguir una línea cuando estamos experimentando lo que estamos viviendo en la presencia de Dios. Yo le agradezco al Señor por estos instancias de adoración en donde fuimos ministrados por Él, en donde le ministramos a Él y Él nos ministra a nosotros. De eso se trata estar en la iglesia. Y le doy gracias al Señor por ello. Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a tratar de ir rápido hoy. Vamos a saltarnos algunas cosas para avanzar más rápido. Romanos 8. Versículo 28. Dice, su palabra y lo hemos visto, el pastor nos estuvo compartiendo de esto, estuvo enseñándonos, estuvimos en el discipulado aprendiendo acerca de, cuando aprendimos que no le echemos la culpa a Dios de las cosas. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veamos ahora esta misma, pero en la versión la NTV. ¿Cómo dice?
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Queda un poco más claro ahí. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque tú y yo tenemos que entender que como hijos de Dios, nosotros tenemos un privilegio. La palabra, de hecho lo enseña aquí, que somos gente que somos más que vencedores, dice la Escritura, por medio de aquel que nos amó. Entonces la palabra de Dios nos enseña que tú y yo somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante su mano para chequear. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén, gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? ¿Qué tendré que hacer para ser hijo de Dios? Recibir a Jesucristo. Permitirle a Él ser el Señor de tu vida. Rendirte delante de Él. Decirle, Señor, necesito que tú tomes control de mi vida. Necesito que tú seas el Señor en mi vida. Padre, reconozco que sin ti no soy nada. Necesito que tú me ayudes. Mas a los que lo recibieron, dice Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos, llamados hijos de Dios. Como hijo de Dios, sabemos que todas las cosas que nos ocurren nos vienen a destruir nuestra vida. Las cosas que a ti y a mí nos ocurren vienen a cooperar, no a destruir tu vida. Pero a veces vemos, no, que la situación está compleja. Mas sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman, los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hermano, a veces pasamos situaciones difíciles, pero como alguien dijo por ahí, lo que no te mata te hace más fuerte, dicen. ¿No es cierto? Pero en Cristo Jesús, entiende algo. Situación que venga sobre tu vida adversa, tú tienes que entender, primero, que no viene de parte de Dios. Segundo, esa situación viene a cooperar con el bien que Dios tiene para ti. ¿Cómo? Porque la situación adversa, cuando viene a tu vida, ¿a quién vas a buscar tú? Están dando un programa en la tele acerca de la historia de Dios y se dice que toda la gente en un momento de situación crítica clama a Dios, busca a Dios. Así me pasó a mí una vez, cuando tenía 29 años de edad. Me di cuenta que ya no podía tener control de mi vida. Pensaba que yo era el dueño de todo. Pero no era así. Entonces estuve viviendo una situación adversa. Mi matrimonio se quebró, estaba separado. Mi vida era caótica, era un alcohólico. Quise solucionar mi tema, nunca pude. Pero lo conocí a Él. Y todo cambió. Entonces, situaciones que venían a destruir mi vida, hoy día son para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque decidí buscar a Dios. Decidí enfocarme en Él. Decidí seguirlo a Él. Entonces, todas estas cosas cooperaron para el bien que Dios tenía para mi vida. ¿Cómo? Clamé a Dios, Él me oyó y me enseñó cosas grandes y ocultas que no conocía yo. Y hoy día mi matrimonio está restaurado, ya son muchos años. Nuestros hijos están, ustedes conocen a la Josefa, a la Fernanda Paz, a Lucián. ¡Gloria a Dios! Entonces cuando la gente te ve, dice, ¡qué linda familia! O te dicen a la esposa, porque cuando uno lo ven predicar es así, dicen, ¡ay, qué lindo su esposo! Predica la palabra. ¡Qué bonito matrimonio que ustedes tienen! Entonces, cuando tú le cuentas el caos de vida que tenían, dicen, ¡no! Pero si buscamos al Señor, las cosas son revertidas. Entonces lo que parecía caótico para mi vida, lo busqué a Él y todo cambió. Entonces, hermano, hoy día quería hablarles algo. Quería compartir acerca de lo que habla esta mesa. Quería hablarte de lo que significa esta sangre y el pan que tipifican el cuerpo de Cristo y este vino que simboliza la sangre del Cordero, la sangre de este nuevo pacto. ¿Y sabes qué me ocurrió? Empecé a acordarme de estas cosas cuando la palabra dice somos más que vencedores y muchas veces nosotros levantamos la palabra y hablamos estas cosas, pero no lo experimentamos. ¿Por qué? Porque no entendemos la obra de Cristo muchas veces. No entendemos lo que hizo el sacrificio de Jesús.
Aún Pablo enseña que muchos vienen a la cena del Señor por tomarse un vaso de vino y por comer pan, ni siquiera vienen con entendimiento, dice, de lo que están haciendo. Y esto fue algo que el Señor instauró y dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Pero en memoria de qué? De que Jesús estuvo alguna vez en la tierra y que también tomó la Santa Cena con los discípulos y muchos tienen el cuadrito en la casa. ¿De qué? ¿De qué me está haciendo memoria? Y de eso es lo que quiero decirte y hablarte hoy día. Porque todo esto partió de la siguiente manera. La Biblia enseña en Hebreos 10:1 que todas las cosas que estaban escritas antiguamente son sombra de lo que había de venir. Entonces, ve esta situación y entendamos la situación que tenía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, por causa de su pecado, de haberse alejado de Dios, cayeron y fueron esclavos en Egipto. Cuando están esclavos en Egipto, el Señor levanta a un hombre, a Moisés. Ni sé si la película que dan en la tele da lo mismo, porque a veces nos metimos tanto en las películas que creemos que esa es la verdad. La verdad está aquí, en la palabra de Dios. Les digo porque me pasó una vez. Me pasó una vez que estaba enseñándole a alguien en la escritura y estaba leyendo y no sé qué parte era que le estaba compartiendo acerca de Jesús y me dice, no, eso no fue así. ¿Cómo que no se fue así? Dice que está escrito, dice que Jesús vino al ciego y le preguntó qué quieres que te haga. Y, no, es que no fue así. Po. ¿Cómo entonces? ¿Cómo si aquí la Biblia lo dice? No, es que en la película no sale eso, me dijo. Entonces a veces somos más fáciles de ser influenciados por las cosas que vemos o que alguien nos dice que por la palabra de Dios, porque nos metemos muy poco en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que estaba el pueblo oprimido y el Señor, voy a resumirles todo esto, después si usted lo quiere leer, lo puede leer en Éxodo 12, y estaba ahí el pueblo de Dios oprimido y el Señor levanta a Moisés. Y todos sabemos la historia, cuando viene Moisés se le presenta al faraón. ¿Y qué hace el faraón? ¿Los deja ir al tiro? No, el faraón no les quiere dar la salida al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí es cuando todos han escuchado hablar de las 10 plagas de Egipto. Aquí ocurre la situación de las plagas en Egipto. Cuando él manda la plaga de las ranas, vemos las langostas, vemos una serie de cosas que ocurren, pero el faraón aún se endurecía más su corazón y no dejaba ir al pueblo de Dios. Ese pueblo quería salir. Dios levanta a un Moisés, a un líder, para sacar a la libertad a su pueblo. Y hace tremendas señales que todos quedan sorprendidos, pero el faraón no los deja salir. Aun viendo y manifiesto el poder de Dios respaldando a Moisés, él no los deja salir. Entonces hace muchos años atrás, cuando yo recién conocí al Señor, el Señor me habló esto. Porque yo le dije, Señor, ¿por qué tantas plagas, tantas situaciones en donde tú mostrabas tu poderío y sin embargo tu pueblo no podía salir de la esclavitud? Tu pueblo seguía en opresión. Si tu deseo era sacarlos y hacías tremendos prodigios, señales, milagros, ¿por qué no salían? Y ahí ocurre la última de las situaciones, que es la muerte de los primogénitos. Entonces Dios, cuando están en esa situación, y eso lo pide ahí en Éxodo 12, le dice a su pueblo, Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a la casa tomarán uno según el número de personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y el animal, dice, será sin defecto, macho de 1 año. No tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo tomaréis, de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, esta es la última señal, la muerte de los primogénitos. Entonces, tremendos milagros, situaciones extraordinarias de parte de Dios, pero el pueblo no podía ser libre. Entonces dije, Señor, ¿por qué no podía ser libre? Y el Señor les enseña una cosa aquí a su pueblo. La única manera de que ellos puedan ser libres es a través de la sangre de un cordero.
Entonces, ya no era tan espectacular esta señal para ellos, pero ellos entendieron algo. El Señor les dice, ok, van a morir todos los primogénitos en Egipto. Pero ustedes lo que van a hacer por sus familias, van a tomar un cordero sin mancha, un cordero perfecto, y ese cordero va a ser la víctima inocente de tu casa. ¿Se entiende? Iban a morir los primogénitos, pero en la casa del pueblo de Dios, Él dijo, aparten un cordero. Ese va a ser la víctima. Ese va a tipificar el que tiene que morir, pero no va a morir nadie de tus hijos, sino que este cordero, que no tiene ni culpa, que ni sabe por qué, va a pagar el precio. Ese cordero va a morir. Y ellos ¿qué hicieron? Obedecieron a la voz de Dios, sacrificaron el cordero, tomaron la sangre y lo pusieron en los dinteles de las puertas. Y cuando vino ese espíritu de muerte sobre ese lugar y empezaron a morir los primogénitos, la gente gritaba escandalizada, los egipcios gritaban escandalizados porque sus hijos estaban muriendo. Pero sobre el pueblo de Dios, donde estaba la marca de la sangre, los dinteles de la puerta, nada ocurrió. ¿Por qué? Porque esa sangre hablaba de que ya había muerto la víctima que le correspondía morir en ese lugar. Ya había muerto un cordero. Ya había muerto el cordero que tipificaba el que debía morir por esa casa. Entonces ahí, cuando esto ocurre, ahí recién Faraón dice, ok, que se vaya el pueblo, que tenga libertad el pueblo. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver. Esto era sombra de lo que había de venir. Lo que el Señor quería mostrarle a su pueblo, que no había otra manera de ser libre, sino que a través de la sangre del Cordero. Por eso el libro de Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces empieza a cobrar todo sentido. Entonces esto no es cualquier sangre, no es un rito más el venir y tomar la Santa Cena. Hoy día no estamos recordando un rito más, estamos tomándonos de una fecha que el hombre ha determinado para que celebremos hoy día la resurrección. Ya sabemos que ya ocurrió hace más de 2000 años atrás. Pero lo importante hoy día es que entendamos algo. Que entendamos que la sangre del Cordero es lo único que puede libertar tu vida y mi vida. Entonces esto no entra en la cabeza de la gente. ¿Cómo va a ser la sangre del Cordero que me liberta? La sangre de Jesús que me liberta. Eso es lo que la palabra enseña. Que Jesús vino a pagar el precio. Que Jesús fue el Cordero inmolado. Jesús fue el Cordero, la víctima inocente que pagó el precio por ti y por mí. De eso se trata la sangre del Cordero. De eso se trata esta muestra del vino y del pan. De eso se trata. Se trata de libertad, iglesia. No se trata de un rito. Se trata de libertad. El pueblo no pudo ser libre de la esclavitud por causa de los milagros tan ostentosos que vivieron. Tú no vas a ser salvo por tremendos milagros que experimentes en tu vida. La única manera de que tú y yo seas salvos es a través de la sangre del Cordero. Es a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. ¿De qué me está hablando? Te estoy hablando que Él dio su vida por ti en esa cruz. La sangre tipifica la vida. La sangre tipifica la vida. Y Jesucristo dice que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Entonces, el hermano, el entender esto, el ser un hijo de Dios no es cualquier cosa. Costaste un precio de sangre, le costaste al Padre. La sangre de su propio Hijo, la víctima inocente. Él nunca pecó. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. ¿Por qué? Porque Él venía a pagar el precio por ti. Él estaba siendo preparado. El Cordero estaba siendo preparado, como se le enseñó al pueblo en ese tiempo. Se le dijo, aparten un cordero, apártenlo unos días. Apártenlo unos días. Al día 14 ustedes lo van a sacrificar. Estaba hablando que había una preparación de aquel cordero apartado. Jesús vivió entre nosotros preparándose para morir. ¿Qué me estás hablando? Para eso vino Jesús, a dar su vida. Él vino a dar su vida. Dice que a Él no le tomaron su vida. Él dio su vida, Él entregó su vida, Él dio su vida, Él ofreció su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él es el Cordero, Él es la víctima inocente, por el único por el cual viene libertad al hombre. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad de la enfermedad,
libertad de la pobreza. Libertad, hay libertad en Cristo Jesús. Por eso su palabra dice que la verdad nos hace libres. Él vino a dar su vida para libertar tu vida. Él se humilló a sí mismo hasta morir en una muerte de cruz, dice su palabra, por causa de ti y de mí, para darte a ti libertad. Y cuando leemos la escritura ahí en el libro de Éxodo, estamos viendo cómo este pueblo sale libre de la esclavitud de Egipto. Y todo esto nos muestra algo que ha de ocurrir en nuestra propia vida, hermano. Y esto no se queda solo en esa libertad que ellos van, y podemos ver también cómo Dios les respaldó con prodigios, con señales, también con milagros a ellos. Podemos ver que ellos salen y no salen con sus bolsillos pelados. Porque Dios les dice, vayan, y los mismos egipcios les van a dar oro. Sus aros, sus anillos. Si usted lo puede leer después ahí en Éxodo 12, léalo. Es interesante entender estas cosas. Entonces dice la palabra de Dios que en el versículo 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios las alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Y así despojaron a los egipcios. ¡Wow! O sea, entiendo una cosa. Dios trae libertad a nuestra vida a través de la sangre del Cordero. Y no solo trae libertad a través de su sangre, sino que trae restauración de vida. Ellos no se fueron pobres, hermanos, al desierto. Ellos se fueron ricos, despojaron a los egipcios. Y usted dirá, bueno, ¿y les robaron entonces? Porque ellos no tenían nada. No tenían nada. Pero no se te olvide que ¿quién hizo enriquecer a Egipto? ¿Acaso no fue José? ¿Acaso no fue José el que dio la estrategia a Egipto para que ellos se enriquecieran como se enriquecieron? En realidad lo único que Dios estaba haciendo a través de José era hacer provisión para su pueblo, para ese día de libertad. Por eso ellos fueron. Dios no le roba a nadie, hermano. Dios siembra y siempre cosecha y recoge con abundancia. Él sembró a través de un hombre en este pueblo, y por eso le dijo a su pueblo, vayan y yo les voy a dar gracia y le van a dar todo lo que ustedes necesitan. Entonces, Dios no solo te salva para que te vayas al cielo, sino que Dios es un Dios de toda provisión sobre tu vida. Solo que a veces no entendemos. Nos quedamos solo con el rito de la sangre y llorar en Semana Santa porque Jesús murió por nosotros. Pero entendamos por qué Él lo hizo. Entendamos por qué Él pagó el precio. Entendamos a quién nos accesó por medio de la sangre del Cordero. Primero, ya la muerte no te puede tocar. Porque la muerte ya no tiene poder sobre ti. Porque hoy día somos gente que vamos a vivir eternamente y para siempre con el Señor. Pagó un precio en esa cruz para traer sobre ti restauración de todas las cosas. Por eso Jesús lo dijo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir, mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Aleluya. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor vino a darte vida y vida en abundancia, no muerte. Por eso Él venció la muerte. Y al que tenía las llaves de la muerte, dice su palabra. Por eso Él se levantó al tercer día. Y es lo que hoy día nosotros reconocemos y recordamos. Por eso Él se levantó en victoria. Porque la muerte no lo pudo retener. Él no da muerte, Él da vida y vida en abundancia. Y es lo que experimentó el pueblo de Israel. Fue la abundancia de Dios que vino sobre ellos y les dio la provisión. Anduvieron 40 años en el desierto. Nunca nada les faltó. ¡Wow! Provisión. Vida abundante. Hermano, el que nosotros creamos en Jesucristo, y la Biblia lo enseña en Romanos 10, 8, 9 y 10. Dice que si confesamos con nuestro corazón, creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creemos que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios no te hace las cosas complicadas para salvar tu vida. Dios no le hizo las cosas complicadas al pueblo de Israel para enseñarles cómo iban a ser salvos de esa esclavitud. Mostró tremendas señales mostró Dios,
que el pueblo podía decir, ya han ocurrido 9, ya no va a pasar nada, ya no nos van a libertar. Pero en algo tan simple como la sangre de un cordero, trajo la libertad sobre ellos, para que ellos se dieran cuenta que no había otra manera. Que Dios no te quiere complicar la vida, Dios no te quiere complicar la vida, Dios quiere salvar al hombre, Dios quiere salvarte, Dios quiere sacarte de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de tus situaciones, de la esclavitud de tus problemáticas. Muchas veces decimos, bueno, si yo lo acepté a Jesucristo, ya soy libre de mis pecados, pero aún vivimos en esclavitud en algunas áreas de nuestra vida. Vive en esclavitud de tu enfermedad, vive en la esclavitud de tus circunstancias, vive en la esclavitud de tu falta de dinero, en la falta de cosas, en la falta de amor, en las malas relaciones. Vives en esclavitud, que es igual a muerte. Pero Él venció la muerte. Él venció la muerte. Él venció la muerte. La muerte se manifiesta sobre la humanidad en 3 grandes áreas. La muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios. Muerte espiritual. Otra área en que se manifiesta esta muerte es en la prosperidad en la vida del hombre. Muerte, falta de cosas. Si usted lee Deuteronomio 28, va a darse cuenta de las maldiciones que venían por desobedecer la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, pero ahí tienes un ejemplo para entender de qué se trata. Y las maldiciones estaban ligadas a esas cosas. Había enfermedad, había pobreza y estaban separados de Dios. Entonces, grandes cosas que ocurren. Y usted lo ve en el mundo día a día. Separación de Dios. No hay quien busque a Dios, ni a uno solo. Otro, enfermedades. El gran drama y crisis mundial de las enfermedades. ¿Y qué otra cosa? La prosperidad, que no es solo dinero. Prosperidad es felicidad en tu familia, en tu matrimonio, y hoy día vemos que esas cosas no ocurren. Muerte. Pero Jesús pagó el precio y venció la muerte. Él venció la muerte. Y al que tenía el imperio de la muerte, dice su palabra. Jesucristo venció la muerte, ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia, hermano. Entonces entienda, ser cristiano no es que tú vienes y te pegas en el pecho y te arrepientes cada día, o andamos con la Biblia de desodorante debajo del brazo, como siempre decimos. No, hermano, es mucho más que eso ser cristiano. Es vivir en libertad. Jesús pagó por tu libertad. ¿Saben qué? El pueblo de Dios, cuando aparece Jesús, creían que Jesús iba a pelear con los reyes y le iba a hacer un ninja poco menos y le iba a ganar a todos y le iba a dar la libertad de los romanos. ¿Cuándo vaya a agarrarte a combo con los compadres? Esas son palabras mías. Pero todos esperaban una respuesta natural y Jesús dijo, no, yo no vine a pelear con nadie. La libertad que Él traía era mucho mayor que una situación externa. Por eso yo digo siempre, yo no saco nada de venir a ayudarte y solucionarte un problema externo. Ayer estuvimos escuchando a unos misioneros y ellos decían que iban a la gente y uno de los contactos que tenían de ir a esa gente en India o en la selva amazónica peruana era llegar a suplir la necesidad de la gente, pero su objetivo no era eso. Porque ellos mismos dijeron, no sacamos nada de suplir la necesidad de la gente si no tienen a Cristo. ¿De qué se trata? O sea, la mayor necesidad es Cristo. Entonces, yo no saco nada de ayudarte con la situación que tú puedas estar pasando naturalmente si no tienes a Cristo. Porque lo que pueda suplirte yo hoy día, mañana ya no va a estar. Como muchos de nosotros lo hemos experimentado, aun cuando estábamos sin Cristo, muchos de nosotros lo experimentamos. Solucionábamos nuestros problemas por un rato y después luego seguía con lo mismo. Y uno decía, no, si voy a cambiar, y estoy hablando de mí. Así era yo en mi matrimonio, voy a cambiar, y nunca cambiaba. Porque sin Cristo nada puedo hacer. Porque lo que yo necesitaba no era un cambio externo. Yo necesitaba un cambio interno donde reconociera que mi vida estaba sin Dios. Necesitaba del perdón de Dios. Necesitaba que la sangre de ese cordero me limpiara mis pecados de una vez y para siempre. Entonces entienda, de eso se trata cuando Dios le muestra al pueblo de Israel y la vida de este cordero que era entregada y esta víctima inocente era para que ellos entendiesen lo que Él quería hacer en el futuro. Por eso la Biblia, sí, hermanos, nosotros somos súper privilegiados. Nosotros somos súper privilegiados. La Biblia lo dice que ellos todo lo que entendieron los profetas de ese tiempo sabían que no era para ellos.
Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de Jesucristo, pero ellos no pudieron vivirlo. Experimentaron y pudieron hablar acerca de que vendría un Mesías, un Salvador, pero ellos no lo vieron. Pero tú y yo tuvimos el privilegio de conocer a este Mesías y Salvador del mundo. Ellos no lo vieron, pero lo que ellos tenían de revelación aquí lo escribían y lo citaban y decían, va a haber un cordero. Va a haber un cordero, el Señor va a hacer un pacto. Vamos a Isaías, por favor, 25. Isaías 25, versículo 6 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados del monte de Sión. Está hablando de la iglesia. Y destruirá en el monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Qué iba a hacer él? Destruirá la muerte para siempre. Para eso viene, y ahí está hablando en el Antiguo Testamento. Esto va a ocurrir, le está diciendo. Esto va a ocurrir. Viene el día en que el Señor va a destruir la muerte para siempre. Este era el anunciamiento que hacían los profetas de ese tiempo. Ellos no lo estaban viviendo, pero estaban anunciándolo. Vamos ahí a Jeremías 31, versículos 31 al 34. Y aquí dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero en este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aleluya. Aleluya. Estaba hablando de este nuevo pacto, está diciendo de este antiguo pacto que hicimos antes, que fue hecho con animales, ya no va a servir. Yo voy a hacer un nuevo pacto, en donde yo voy a hacer por ellos, para ellos por Dios. Estaba hablando de la sangre de Jesucristo, estaba hablando del cordero inmolado, estaba hablando de aquel que iba a dar su vida un día, iba a derramar su sangre por nosotros. Estaba hablando de aquella sangre que nos iba a limpiar de nuestros pecados de una vez y para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, usted habla de la sangre, parece ya carnicería. Así le decían una vez a algunos ministros de Dios cuando ellos predicaban. Yo leía libros de hombres de Dios apasionados que predicaban y hablaban de la obra de Cristo. Y muchos los criticaban, decían, ay, tus cultos parecen carnicería porque hablas solo de la sangre. Pero es la sangre del Cordero la que me limpió mis pecados. Es la sangre del Cordero la que trajo sobre mí perdón. Es la sangre del Cordero la que me dio vida de una vez y para siempre. Es la sangre del Cordero la que me abrió un camino nuevo y vivo hacia la presencia misma del Padre. Es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Aleluya. Cuando yo no conocía al Señor, hermano, y estaba separado de mi esposa, y le hablaba a mi suegra canuta de años, y ella me decía, te cubro la sangre de Cristo. Y dice, esta vieja está loca. Pero la sangre de Jesús me rodeó. Y la oración de esa mujer un día hizo efecto, porque ella creía en la efectividad de la sangre del Cordero. Y hoy día estoy aquí delante de ti, hablándote de esa sangre, porque sé de qué te estoy hablando. Él dio su vida por mí, por ti en la cruz del Calvario. Él me limpió de una vez y para siempre. Y hoy día tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Porque de eso se trata. Gloria a Dios, honra al Señor. Él lo hizo por ti, Él lo hizo por mí. Aleluya.
Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces estaba anunciándose lo que iba a ocurrir. Se estaba anunciando tu privilegio, mi privilegio. Aleluya. Y el pueblo de Israel, desde ese entonces, por mandato de Dios, celebraban la Pascua cada año. Por mandato de Dios, por una instrucción del cielo, celebraban la Pascua cada año. Pascua es muerte. Pascua es muerte. Ahí siempre nos pasa esto en Navidad, que dice Pascua feliz para todos. Pascua es muerte. Pascua es muerte. Y se van a celebrar la muerte. ¿La muerte de quién? Del Cordero. Entonces el pueblo de Israel por años celebraban y tomaban esta santa cena. Pero ¿sabe lo que ellos hacían? Ellos preparaban la mesa ese día. Y comían todos juntos. Y estaba el vino tipificando la sangre de ese nuevo pacto que el Señor les anunció en Jeremías. Entonces dijeron, el Señor va a hacer un nuevo pacto. Él va a enviar un Salvador. Él va a enviar uno que va a derramar su sangre. Y esa era su esperanza. Ellos lo estaban esperando. Entonces ellos tenían la mesa servida y estaba la mesa servida con el vino y el pan. Y ellos partían el pan y lo compartían, anunciando la muerte que iba a tener el Cordero inmolado, sin que Cristo todavía viniera, porque el Mesías todavía no venía. Entonces, ¿sabe cómo lo hacen los judíos? Los judíos tienen su mesa y al centro de la mesa ponen una copa con vino y las demás copas todas se sirve la gente. Y cuando ellos celebran la cena, toman el vino y hacen lo que es el mandato de Dios. Y ellos entienden que esa es la sangre del nuevo pacto, pero ellos no tocan la copa de que está al centro de la mesa, porque esa es la copa del Mesías. Entonces, en su celebración religiosa, ellos todos parten el pan, comparten el vino, pero no tocan la copa que está al medio, porque esa es la copa del Mesías. Solo el Mesías la puede tomar, porque es la sangre del nuevo pacto que todavía no se había manifestado. Y esa es su celebración. Vamos a Lucas 21, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Voy a ir a Mateo 26 mejor, Fernandita. Mateo 26. Dice, versículo 17. Gracias, Señor. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús sabía su tiempo. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeció en gran manera. Comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo al plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Y le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Toma el pan, lo parte, tomad, comed, esto es mi cuerpo, dice el Señor, identificándose. Y dice en el versículo siguiente, y tomando la copa. Y tomando la copa. ¿Qué copa? Y tomando la copa. Él toma la copa del Mesías del centro de la mesa. No tomó su copa, tomó la copa. Cuando lee el otro evangelio dice la copa, haciendo énfasis en que es la copa del Mesías. Y él toma la copa del Mesías. Y habiendo dado gracias le dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre
del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Aleluya. Él es el Mesías. El Mesías vino a este mundo. Y Él celebró esta Santa Cena, como lo hacemos nosotros en memoria de Él cada día, en memoria de su muerte. Pero Él entendió y le mostró a su pueblo que Él era el Mesías. Yo te digo, el Mesías ya vino. El Salvador del mundo ya vino y derramó su sangre por nosotros. Y todos nos acordamos esta semana que pasó. Y muchos vieron películas acerca de Jesús y vimos cómo fue azotado, herido, maltratado. Y es verdad. Aunque muchos han dicho, y historiadores han dicho, que nadie ha podido manifestar siquiera todo el sufrimiento que Él tuvo. Y muchos vieron La Pasión de Cristo, esa película, muy buena, tratando de hacer lo más expresivos posible de lo que realmente ocurrió. Pero aún cuando entrevistan al director, dijo, no puede poner todo según lo que la historia de la Biblia enseña. Porque es muy duro, muy fuerte. Él pagó el precio por ti y por mí. Jesús pagó el precio por ti y por mí. Entonces, hermano, si solo entendiésemos esto, que esa sangre preciosa del Cordero, que hoy día estamos recordando que fue derramada, habla de un nuevo pacto para ti y para mí. Habla de una nueva vida para ti y para mí. Habla de que la muerte fue vencida de una vez y para siempre. Habla de que entonces, por eso es que esta mesa habla de sanidad. Si estás enfermo, tú puedes venir entendiendo que esa sangre se derramó para perdón de tus pecados. ¿Y para qué? Para sanidad de tu vida. Puedes ser sano hoy día mismo. Esta mesa, claro, estamos recordando su muerte, pero en realidad nos está hablando de esta nueva vida que hoy día tenemos en Cristo Jesús. Habla de que un día uno murió para que tú y yo tuviéramos vida. Habla de que un día uno sufrió para que tú y yo ya no sufras más. Habla de que uno fue molido por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, para que tú y yo pudieras tomar en fe sanidad para tu cuerpo. Redención, comprado a precio y vuelto a poner en el lugar de privilegio que estábamos con Dios. Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios y empieza la maldición del pecado. Porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la opción está delante de los hombres hoy, delante de ti y delante de mí. La vida o la muerte. La vida o la muerte. Y el Señor dice, escoge pues la vida. Y cualquiera puede decir, sí, es obvio. Pero si es tan obvio, ¿cuántos están dispuestos a aceptar a Jesucristo, que es la vida en su vida entonces? De eso se trata esto. Entonces, Él venció la muerte. Y lo dije antes, el que tenía el imperio de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Entonces esta mesa debería ser una celebración en la vida de un cristiano, porque esta mesa te habla de libertad. Así como el pueblo de Israel, cautivo en Egipto, salió a libertad, tú por medio de la sangre de Jesucristo sales a libertad en tu vida. Aleluya. Por eso todas las cosas cooperan para el bien de nosotros mismos. Por eso a nosotros los cristianos todas las cosas nos ayudan a bien. Porque hubo uno que pagó el precio. Porque hubo uno que derramó su sangre, porque hubo uno que derrotó la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, si tú lo entiendes eso, tendrás que entender entonces que todo lo que venga sobre tu vida te ayudará bien, porque tú amas al Señor y tú no estás solo, hermano. Tú no estás solo, hermana. Hay alguien que está contigo. El Padre dice que estamos en el hueco de su mano nosotros. No eres cualquier cosa. Déjate de pensar como miserable y entiende que perteneces al Rey de Gloria. Entiende hoy que has sido llamado a libertad. Y debemos cambiar nuestra mentalidad. ¿Sabes que el pueblo cuando salió de la esclavitud después querían volver? A muchos cristianos les ocurre lo mismo por no tener la revelación de lo que Cristo hizo en sus vidas. Entonces, ay de mí, pobre de mí. Pero la palabra no habla eso. Y leo de nuevo para ir terminando Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo te ayuda a bien. Todo te ayuda a bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Si Dios está contigo, si Dios ha mostrado que Él está contigo, ¿cómo? Al dar a su propio Hijo por ti y por mí. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti, hermano? La iglesia debe levantarse como una iglesia victoriosa, como lo que realmente es. Costaste precio de sangre, costaste precio de sangre. La sangre del Cordero se derramó por ti y por mí. No para que fuéramos mediocres, no para que fuéramos una iglesia temerosa, sino para que se levantara una iglesia victoriosa, una iglesia de conquista, una iglesia de avance, una iglesia libre. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Y mira lo que dice en el 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿De qué podemos tener temor? Si el Padre te dio ya lo más valioso que Él tenía, te dio su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Es libertad, te da cuenta, es vida, es vencer la muerte. Entonces, hermano, tú y yo necesitamos aprender a rechazar la muerte en nuestra vida. A rechazar esas problemáticas que deprimen tu corazón. A rechazar esas situaciones de enfermedad que vienen a oprimirte. A rechazar esos pensamientos de apocarte, hermano. Porque si Dios dio a su Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Entonces, si yo no lo tengo, es porque no lo he pedido. Es porque no he marcado 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera conoces. La iglesia es una iglesia vencedora, no por lo capitos que somos nosotros, sino por aquel que pagó el precio en la cruz. Mi respaldo no soy yo, el que está atrás mío es quien me respalda. Un día llegó una persona cuando estábamos allá en Varas, que le dio por ir a pedir, incluso a molestar, y un día amenazó de pasar adelante a molestar. Adivinen a quién fueron a buscar para que hablara con él. El hermano Fernando estaba atrás. Fui a hablar con él y lo enfrenté. ¿Sabes lo que él me dijo? Yo no me meto contigo porque sé quién está contigo. Yo sé quién está detrás de ti, me dijo. Porque yo no estoy solo. Como tú no estás sola. Como tú no estás sola. Como tú no estás solo. Hay alguien que está respaldando tu vida. Su nombre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Por eso, si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hay provisión abundante para su pueblo, pero su pueblo debe salir de su mente de esclavo y entender que es libre y tomar lo que nos pertenece. Debemos tomar lo que nos pertenece. La vida nos pertenece. La salud nos pertenece. La sanidad nos pertenece. La prosperidad nos pertenece. La libertad nos pertenece. Aleluya. Aleluya. 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. Aleluya. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús nos resucitó para que hicieran la película de Cristo todo, y lo veamos todos los años. Jesús resucitó para sentarse a la diestra del Padre y no quedarse ahí sentado, sino que para interceder por nosotros día y noche. ¿Qué más quiere, iglesia? Somos más que vencedores, ¿te das cuenta? Hay alguien que intercede por ti día y noche. No es tu esposo, no es tu pastor, es Jesucristo mismo que está delante del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, hablando bien de ti delante del Padre, reprendiendo toda obra maligna sobre tu vida. Es alguien que está intercediendo día y noche, se llama Jesucristo el Señor, porque Él se levantó de los muertos para estar ahí a la diestra del Padre. Tienes un defensor, tienes un abogado, su nombre es Jesucristo, el Señor. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. ¿Dónde están los pentecostales aquí? Aleluya. Aleluya. Por esa celebración. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo el tiempo. Somos contados como ovejas en el matadero. No es que la seamos. Somos contados como. Antes
En todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, hermano, antes que todo, no pienses tanto en la problemática. Antes de que piensen que hoy que eres llevado como un cordero. Antes de que piensen en la situación crítica de tu vida. Antes de eso, entiende algo. Antes, en todas estas cosas, en todo lo que estás viviendo. Tóquese, póngase de pie y diga: en todo lo que estoy viviendo. Dígalo: antes, en todo lo que estoy viviendo. Antes son tus situaciones. El antes son lo que estás viviendo, la crisis, la circunstancia adversa, la problemática familiar. Ese es el antes. Y antes, diga, todo que se diga: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, dígalo. Antes, dígalo, eso es antes. Antes estas cosas, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo somos más que vencedores, no vencedores, más que vencedores. ¿De qué me está hablando? Jonatán, en una oportunidad, va a pelear contra los enemigos y pasa entre dos montes y le dice a su siervo, a su escudero, le dice: voy a ir a pelear con estos compadres y los voy a matar. Y el escudero le dice: yo voy contigo. Vamos entonces. Si Dios está con nosotros, nos va a dar la victoria. Y entran al terreno enemigo. Y va Jonatán delante de su escudero, matando a los compadres así con la espada. Y van cayendo. ¿Y sabe lo único que hacía el escudero atrás de él? Era rematarlos. La tarea del escudero era rematarlos. Jonatán iba peleando adelante, los dejaba en el suelo, el escudero los pillaba medio patelaucha, le ensartaba la espada. Él era un más que vencedor. Porque el otro estaba venciendo, pero él estaba gustando de esa victoria casi sin hacer nada. Hay alguien que venció por nosotros. Hay alguien que va delante de nosotros. Hay alguien que ya destruyó al enemigo de tu vida. Hay alguien que pagó el precio. Hay alguien que mató al que tenía el imperio de la muerte. Hay alguien que le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. Hay alguien que ya lo hizo. Se llama Jesucristo. Y ese es el que va delante de ti. Tú eres más que vencedor. Solo eres más que vencedor. Entonces, como eres más que vencedor, viene la opresión y el pataleo del diablo y te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tú eres más que vencedor. Porque ya la victoria es tuya. Ya la victoria es nuestra. Aleluya. ¿Te das cuenta de eso? Gloria al Señor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Eso es lo que somos, iglesia. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Y qué certifica eso? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero. La sangre que te limpió de una vez y para siempre. La sangre que habla mejor que la de Abel, dice. Aleluya, la sangre de Jesucristo, la que a ti y a mí nos hace más que vencedores. Aleluya, dele la gloria al Señor. Tiempo de caminar en victoria, tiempo de caminar en victoria, tiempo de tomar la libertad que nos fue dada. Sal de tu opresión hoy en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dale a Él la gloria.